presión, chequen que vaya entrando parejo. Okay, y con este lo van presionando. Que no tenga punta para poderlo empujar y no lastimar. Y por último, ahora sí parejito. Suave, no le hagan fuerte porque van a lastimar el retén. Y hay que cambiarlo, acuérdense que este es de goma. Entonces, si ustedes no lo meten con cuidado, lo van a tronar. Ok, ya tenemos retenes, ya tenemos Catarina, ya tenemos cremalleras de clutch. Vamos a poner este. Ahora, de repente cuando sacamos las cuñas, cuando sacamos las cuñas, la lastimamos, entonces ocupamos una lima para volverlas a asentar y que entre sin ningún problema en donde van. Okay. Buscan la ranura del eje y la meten. Tendría que entrar igual que los demás, un poco a presión, pero hay que meterla con cuidado. Ya que está la cuña, lo mismo, vamos a meterla con cuidado para que no salga la cuña. Los golpes que le vamos a dar no son fuertes. Si ustedes le dan fuerte van a lastimar alguna pieza. ¿Ok? No son tan fuertes, pónganlo en un lugar suave. Yo lo pongo casi siempre en mis piernas. Traten de meterlo igual, lo más parejo posible. Ayúdense de un dado o de algo que tengan a la mano y que asiente bien. ¿Para qué? Para no lastimar nada y que asiente todo como tiene que ser. Okay, ahora sí, cuando nosotros giramos, giran los dos, ponemos nuestra rondana de seguridad y nuestro tornillo. Para el tornillo vamos a ocupar un desarmador plano, lo más grande posible, un desarmador de cruz y un martillo. Muy en lo particular, yo no sabía para qué era este. Entonces uno lo que hace es hacer con la mano, pero llega el momento de que ya no nos permite seguirle girando. En este caso pueden ocupar algo, puede ser un tornillito o algo que agarre entre los discos y no deje girar. ¿Ok? Y ya cuando este tornillo está muy apretado, que ya no te deja girar para nada, agarras el desarmador, lo metes aquí y ahora sí tienes más fuerza de palanca para poder apretarlo. ¿Okay? Una vez hecho eso, ahora sí, con el desarmador y el martillo damos unos pequeños golpes para que apriete lo que le faltaba.
¿Por qué lo hago así? Porque si esta pieza está floja, la cremallera va a tener mucho fuego y vamos a tronar esta parte cuando quitemos el clutch. Entonces es una causa, esta debe estar muy apretada, bastante, lo mejor que se pueda. Ya que tenemos estas piezas acá, vamos a seguir con el magneto. Vamos a ir con el magneto, para lo cual vamos a volver a buscar la ranura de la cuña, la vamos a meter, la vamos a apretar con unas pinzas para que asiente lo mejor posible y vamos a poner esta pieza. Ahora, hay dos partes o lleva un sentido esta, no siempre funciona porque tiene de un lado, acuérdense que es un imán, entonces tiene norte y sur, por lo tanto los polos tienen mucho que ver. Entonces de preferencia, aquí no lo hicieron, pero normalmente se nota un desgaste y de este lado no. El desgaste normalmente va hacia adentro, entonces lo que primero hay que poner es la rondana que llevaba. Entonces ya no me funcionó la cuña. Okay, ponemos rondana. Ahora sí, ponemos cuña. Apretamos. Y la ponemos el desgaste más marcado, lo ponemos para donde va la rondana, o sea, hacia adentro, con cuidado. Entonces se dan cuenta, al girar el magneto, gira también la Catarina. Ok, ya está vamos a ponerle otra rondana por seguridad, una rondana de presión, para que no haya de que se afloja. Ponemos su respectiva tuerca. Ahora aquí hay varios métodos, a mí me gusta más agarras con el perico y después agarras con el dado 14 y aprietas fuertemente. Hay que tener cuidado de no barrer ninguna cuerda ni nada cuando pongamos las piezas. Muy importante eso, chequenlo. ¿Okay? No es tan necesario apretarlo tan fuerte, por una razón, no lleva resistencia ni fuerza. ¿Ok? Y por el otro lado vamos a empezar a poner la bobina. Muchos le llaman a este magneto, muchos cometemos el error, pero esta es una bobina. ¿Por qué? Porque tiene un cable de cobre que se enrolla en sí mismo, entonces a eso se le llama embobinar, por lo tanto se llama bobina por eso, porque está embobinado. ¿Ok? Es una bobina de alambre de cobre. Para esto nosotros vamos a ponerle también tornillos de llave Allen. Y efectivamente me recordó Pedro, rondanas plana y de seguridad o de presión. No hace tanta falta, pero sí no está de más ponerlo. ¿Okay?
checar, luego ya me acordé por qué no le pongo esas rondanas. Hay que checar que no quede pegando ninguna rondana entre el imán o entre el magneto y la bobina, porque deja de hacer su función. Ok, entonces tengan cuidado con eso para que no les dé falla a la hora de arrancarlo. Despeguen esas piezas para que no tengan algún problema a la hora de echarlo a andar, porque la idea es que les quede la primera, que no lo tengan que volver a desarmar para revisar fallas. Ok, aprovechen, como en este caso yo lo voy a hacer, para sellar su bobina y ya no abrirla. Entonces, listo, ya se hemos dicho cómo. En la tapa lo importante del silicón es que no sea tan corriente y muy feo, que no se pueden ni poner ni colocar en donde van. Póngale silicón a las uniones donde van los tornillos. De repente por ahí entra agua, no pregunten a Pedro. La parte del clutch. Lleva una pasta por cada uno de estos, son 15 en total. Ok, entonces una vez puestas todas las pastas, vamos a poner su resorte. Ponemos resorte, ponemos el disco, clase de clutch, su respectiva tuerca en forma de flor, mariposa, pero nada más lo medio sujetamos. ¿Por qué? Porque hay que ajustarlo. Entonces, ya saben, esta parte lleva bastante grasa, bastante grasa. Lleva su respectivo balín, más grasa, pin de empuje que todavía está en buenas condiciones, más grasa. La vida de esta pieza es la grasa. Y adentro de este, más grasa. Ponemos esta pieza que entra sola, no sin empujarla ni nada. Los tornillos.
mismo, traten de meterlos parejos, porque ahorita está desajustado, entonces va a botar esta pieza y podemos quebrar alguna parte del carro. Háganlo con cuidado, sin miedo, pero con cuidado. Listo y listo. Si se acuerdan, en el video de mantenimiento básico les explicamos cómo ajustar su clutch. Vamos a hacer exactamente lo mismo y apretamos. Hasta que esta pieza haga la función, su vástago, y quede más o menos al nivel de nuevo. Como ya todo es nuevo, tiene que quedar al nivel como llegó de fábrica. ¿Ok? Después de eso, ya nada más hay que poner el tornillo de seguridad para que este no se regrese. Ya está. Okay, ponemos su tornillo de seguridad, que tuvimos que hacer uno porque de él no lo trajo, y por cierto no entra. A ver qué pasa. No entra. Ponemos su tornillo ahora sí. Tuvimos que buscar uno ahí en los botecitos de los sobrantes, pero bueno, ese ya está. Ponemos su punta nueva, ponemos tapa, ponemos 5 tornillos, 1, 2, 3. Ponemos su punta con otros 2 tornillos, rondana plana, rondana de presión. Que realmente no es nada importante porque ya le pusimos silicón, pero la lleva. Y dijera Pedro, ya la pagó, es de él. Ahora sí, listo. Si todo se hizo como se debe, este motor debe de funcionar y debe de correr bien. Todo cambiado, todo está nuevo. Ojalá y les sirva el tutorial. Si tómenlo como tutorial, háganlo como les vamos diciendo para que no tengan problemas si lo quieren hacer. Si no, nosotros cobramos 800 pesos por hacer el cambio de valeros. Hacemos exactamente lo mismo, obviamente sin piezas nuevas, nada más los valeros. Cambiamos valeros, cambiamos seguros de pistón, cambiamos juntas y queda el motor prácticamente nuevo. Ok, pues entonces eso fue todo. Vamos a seguir subiendo videos. Hay que ver los temas, déjenme en los comentarios qué temas quieren. Ya tocamos varios, tocamos ajustes, tocamos mantenimiento, tocamos no enciende, tocamos ya cómo armar toda la bicimoto, cómo echarla a andar, cómo incluso enrayar. Ya hicimos cambio de valeros. Creo que el tema que siguiera puede ser porteo, pero hay que ver cómo lo armamos porque los motores cambian. De todas maneras, ya saben nuestros números, los dejamos a dejar aquí abajo. Y pues estamos pendientes, nos vemos en 8 días y a ver qué armamos de estos días.
Digo, no es nada seguro, pero hay que hacer algo diferente. ¿Vale? Nos vemos.